Continuamos entonces con el programa de aprendizaje de matemáticas de secundaria. Este problema corresponde al día 1 y es de segundo de secundaria. Dice el problema: el prisma rectangular de la izquierda tiene en sus vértices opuestos parejas de números que multiplicados dan 42. Siguiendo ese mismo patrón, escribe los números que faltan en el prisma de la derecha. Bien, si analizamos un poco la información, nos dice que tenemos parejas de números que si los multiplicamos nos dan 42. Y luego nos pide que siguiendo ese mismo patrón definamos cuáles son los números que nos faltan en los vértices del prisma de la derecha. Entonces, es importante que analicemos la figura de la izquierda para saber cómo establecer los números en la figura de la derecha. Hay que tener en cuenta todos los posibles detalles para no ir a ubicar los números correctos en las posiciones incorrectas. Entonces, por favor, hagan los diagramas en su cuaderno, copien el problema y busquen una manera ordenada de resolver este problema. Bueno, analizando los números de la figura de la izquierda, nos damos cuenta que si multiplicamos los vértices opuestos, como nos dice el problema, vamos a obtener siempre 42, es decir, 1 por 42, luego 2 por 21, luego 3 por 14 y al final 6 por 7, que también es 42. Entonces, lo más recomendable en este caso es escribirlos de manera ordenada. Si nos fijamos, tenemos que es 1 por 42, luego tenemos 2 por 21, 3 por 14 y por último 6 por 7. Este es el ejemplo que tenemos que visualizar y vean lo que sucede aquí. Si nosotros nos acostumbramos a escribir los factores de esta manera, vamos a estar siempre seguros de que no nos falta ningún factor de escribir, porque si se fijan, aquí va de menor a mayor y luego aquí va de menor a mayor y luego aquí va de menor a mayor, ¿sí? E independientemente cuáles son los factores, siempre los podemos acomodar de esta manera para estar seguros de que no nos está faltando alguno o que no nos está sobrando alguno. Pero bueno, ya que conocemos esa forma de anotarlos, vamos a revisar el siguiente prisma y hacemos algo muy similar. 1 por 70 y luego aquí tenemos 2 por otro número que va en esta posición que no sabemos cuál es, pero que tenemos que multiplicar el 2 por un número y que nos dé 70. Eso significa que este debe de ser 35. Luego tenemos aquí otra pareja que nos da 70, 10 por 7. Como no sé si hay alguno antes o alguno después, los voy a dejar un espacio, ¿sí? Y entonces aquí ya nos estamos topando con una situación importante. Bueno, aquí sabemos que es 35, pero ¿cuáles son los otros dos números, los que van en estas dos posiciones? Vamos a analizar un poquito qué es lo que podemos hacer para determinarlos. Nosotros debemos de obtener 70, ¿sí? Y el 70, si lo factorizamos, sabemos que lo podemos factorizar entre 2 y nos va a quedar 35. Y luego el 35, como termina en 5, lo podemos factorizar entre 5 y nos va a quedar 7, y luego 7 y nos queda 1. Y si nos fijamos,
ya que tenemos aquí los factores, si estamos utilizando el factor 2, que está aquí. Luego, el factor 1 siempre va a ser factor de cualquier número. Aquí está. Y si nos fijamos, pues este 70 es con el que iniciamos antes de hacer cualquier división. Y luego, acá tenemos el factor 7, que ya lo tenemos aquí de este lado, pero nos está faltando el factor 5. Y al momento de decir nosotros que nos falta el factor 5, ya de ahí podemos sacar el otro factor que nos falta, porque el otro pues va a ser algún número compuesto que multiplicado por 5 nos dé 70. Si queremos saber cuál es ese número, pues podemos dividir 70 entre 5, que nosotros ya vimos que 70 es 7 por 2 por 5, y si lo dividimos entre 5, porque queremos saber cuál es el número que va en esta posición, aquí nosotros vamos a poder simplificar este 5 con este 5, y nos queda 7 por 2, que son 14. Entonces el otro factor que nos falta aquí, si nos fijamos, ya habíamos visto que va de menor a mayor. Entonces si aquí el 10 es menor, el siguiente factor tenía que ser mayor de 10, pero también menor que 35. Entonces ya de esa manera vamos estableciendo nuestros espacios de búsqueda, y va a ser más difícil que nos equivoquemos. Y eso va a ser bueno porque nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Entonces ahora ya nada más nos falta por registrar, por acomodar el 5 y el 14. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde voy a anotar el 5 y dónde voy a anotar el 14? Pues bien, volvemos a la figura de la izquierda y nos damos cuenta que en la cara, aquí donde tenemos el 1, el 2, el 6 y el 3, es donde tenemos los factores más pequeños. Eso significa que aquí debemos de tener los factores más pequeños. Ya tenemos el 1, el 2, nos va a faltar el 5. En este caso pues está raro porque el 10 y el 7 deberían de estar en las posiciones opuestas, pero bueno, eso significa que ya sabemos dónde vamos a anotar el 5 y dónde vamos a anotar el 14. ¿Sí? Entonces los números que nos faltaban es el 5, el 14 y el 35. Realmente este problema es bastante sencillo, pero sí hay que ponerle poquita atención, y de pasada nos sirvió para practicar la factorización y ver algunos detallitos que nos pueden servir en futuros problemas. Entonces espero les haya gustado. Cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.